Perfecto, solo resta poner a grabar. A ver ahí si me escuchan mejor. Sí, a mí María se la escucha bien, a Bien, ver, bueno, para este módulo, el módulo opcional 2, queríamos empezar trayéndoles una actividad que es bastante sencilla, pero disparadora a partir de el Mentimeter. No sé si es una herramienta que han utilizado o no, pero es bastante sencilla. La idea es que podamos hacer como una nube de palabras en función de qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de la palabra o del verbo sistematizar. Entonces, les dejamos acá acá el QR, que puedan escanear con su celular. Y si no, yo ahora les estoy compartiendo en el chat el enlace porque pueden entrar por ese otro lado. Bien. Uy, vamos a ir para el Mentimeter, así lo pueden ver mejor. Bien, ahí estamos acá en el Mentimeter. Van a ver que a mano izquierda nuevamente está el QR, por si no lo pudieron ver antes, pueden entrar por ese lado. Y a medida que todos vayan participando, van a ir apareciendo palabras y a medida que esas palabras se van repitiendo, se van poniendo en un lugar más central en el esquema y además más grande. Dejamos unos minutitos para que todos vayan pudiendo completar. Si alguien tiene algún problema, nos avisa y podemos ir guiando. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Han podido ir compartiendo? Pueden habilitar el audio, si quieren nos pueden escribir en el chat, no hay problema. Sí, sí, todo bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, algunas palabras que van surgiendo son investigación, jerarquizar, ordenar, experiencias, datos, estandarización, dejar constancia, recordar, información, jerarquizar, documentación, reflexión, metodología, sistemas y algunas palabras que probablemente se han repetido, por eso están con un tamaño más grande, han sido recuperar, organizar, diría que es la que más se está repitiendo, analizar, dejar constancia, ordenar, que van a ver que efectivamente, así como lo están siendo ustedes percibiendo desde el vamos, van a ser elementos que van a ir surgiendo a medida que vamos interiorizándonos en esta herramienta de qué es la sistematización y de por qué también es una herramienta que a nosotros como educadores de la modalidad de jóvenes y adultos nos va a ser sumamente provechosa en el tema de lidiar con la no gradualidad, con un grupo estudiantil heterogéneo. Así que
un poco creo que nuestro objetivo de poder ver dónde nos encontramos, ustedes mismos ya lo están pudiendo descifrar en el vamos. Lo que para nosotros también es positivo, porque no estamos en la nada, sino en un saber que ya vienen recorriendo. Ajá. Sí, y qué importante la palabra que es como resalta, ¿no? Organizar. Creo que también tiene que ver con esto de poder organizar estas experiencias que por ahí con los avatares del tiempo, de la dinámica diaria, vamos dejando pasar y no tomo un poquito esas palabras que dice ahí, no recuperamos, no registramos estas experiencias en las que no solamente aprendemos nosotros, sino también el estudiante es el que nos enseña muchas veces. Y en la modalidad creo que eso lo vivimos, los que somos parte de la modalidad, tenemos una experiencia ya, un recorrido transitado en la modalidad, lo vivimos a diario cada encuentro, ¿no? Con nuestros estudiantes. Entonces, bueno, han salido muchas palabras muy clave esto de lo que es la sistematización, esto de registrar experiencias, de la investigación, de recopilar datos, de recuperar y organizar estas experiencias que vamos transitando. Bueno, si les parece, entonces ahora como que nos vamos a ir adentrando un poco en el recorrido que vamos a hacer del módulo. Vamos a volver a, Si a la alguno presentación quiere original. participar en esto de retomar su palabra, porque esa palabra han considerado como importante, significativa para ustedes, puede habilitar el micrófono y compartirlo. Ay, Bueno, para seguir avanzando, bueno, tomamos un poquito esto que nos dice Oscar Jara, ¿no? Esto de la ay, sistematización, eh, bien. donde no nos plantea como que no es un fin en sí mismo, sino es una práctica que nos abre a esto de preguntarnos, interrogar permanentemente qué es lo que queremos de esa, o qué queremos, o qué significativo tenemos de esa experiencia, ¿no? De esta práctica diaria. Que esta experiencia puede convertirse en él nos plantea esto, ¿no? Un campo fértil de producción de conocimiento emancipador, ¿no? En donde a base de esa experiencia podamos generar todo ese espacio y como les digo, un conocimiento que no solamente es de un solo lado, sino de ambas partes, tanto del docente como del estudiante. Entonces, lo que se pretende con este módulo es un poco invitarnos a eso, ¿no? A recorrer estos caminos, este trayecto que vamos, o también estas huellas que vamos dejando en nuestra labor diaria, y donde tampoco hay una receta, una fórmula, algo preestablecido cómo se da. Muchas veces la misma experiencia o individualidad de cada estudiante es el que nos plantea ciertas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, también nos habla de tener en cuenta la parte ética, pedagógica y metodológica que guía nuestra labor docente en cada encuentro, ¿no? Así que bueno, vamos a ir recorriendo un poco los ejes del módulo. Se han dividido en tres ejes, donde tenemos el primer eje, donde vamos a ver o ya han visto el material de la práctica pedagógica como experiencia situada y productora de conocimiento. Acá hemos visto mucho el material bibliográfico de Messina, de Torres, igual que en el segundo módulo, en el segundo eje, los rasgos y perspectivas de la sistematización de la práctica. Y en el tercer eje, este camino posible para sistematizar fases, herramientas y aprendizaje, donde acá tomamos como referente bibliográfico a Oscar Jara, ¿no? Con su libro, que también lo hemos dejado como material complementario, si quieren ampliar un poco más este conocimiento de la sistematización de experiencias. Así que no sé si alguno nos quiera contar cómo les ha ido con la lectura o el material del primer eje, ya que bueno, ya hemos recorrido la primera semana. No sé si alguno nos quiere comentar algo.
Si no, vamos al... Hola. Hola, Ahí está Silvina. Nos coincidimos con Karina, no sé si también querías hablar. Bueno, Sí, sí, adelante Silvina, después digo yo. Bueno, no tengo cámara, discúlpenme, pero no tengo cámara, por eso no la prendo. está bien, Bueno, sí. la verdad que el material me pareció muy accesible. Son dos autores que en mi caso no los había leído. Ujú, Si bien he trabajado, porque tengo hecho un trabajo de investigación desde las narrativas, he trabajado con el tema de las narrativas y con el tema también de sistematizar ujú. la experiencia. Bueno, con esos dos autores que ustedes han mencionado, no los había abordado, así que me pareció un material accesible. Muy Sí bien. puedo, me hace pensar este material que leí en relación a a esta primera actividad que ustedes propusieron, que me quedé pensando en una palabra que salía ahí de estandarización. Y me parece que eso es lo que no busca este tipo de trabajo metodológico, ¿no? De estandarizar, porque lo que recupera es la experiencia y la singularidad de cada experiencia. Entonces, bueno, eso como que me queda haciendo ruido, bueno, también quería como que avanzáramos en la propuesta. Seguramente que la persona que lo puso lo dijo desde algún lugar. Pero bueno, quería recuperar o rescatar eso que me quedó haciendo ruido. Sí, pues yo también se plantea esto que hablaba un poquito al principio, el tema de no hay recetas, ¿no? No hay Claro, escrito, digo, estas experiencias son tan individuales y en la modalidad lo vivimos más a diario con cada uno de nuestros estudiantes. Por ahí capaz, digo que también eso yo valoro mucho de la modalidad, porque en nivel primario, secundario, por ejemplo, se trabajan con 30, 40 estudiantes de un curso que por ahí no llegamos a entender o conocer a todos de una manera u otra. Y tenemos esa particularidad en la modalidad donde también con estas trayectorias que tenemos nuestros estudiantes tan fluctuantes que van y vienen, pero sí ese o este acercamiento más de cerca con ese estudiante y conocer esa realidad, conocer su contexto. Por ahí llegamos de otra manera y también lo podemos plantear nuestras experiencias de otra manera. Pero sí, la estandarización por ahí no es tan tajante en esto, con esto que le decimos, que no hay recetas, no hay nada preestablecido, ¿no? Vamos aprendiendo en el camino también. Sí, Karina. Sí, con Silvina somos colegas y amigas y hemos hecho además el trabajo del módulo anterior juntas. Entonces, parte de lo que aparece en este primer módulo me hizo mucha resonancia con lo que venía trayendo del módulo anterior. Ujú, Y lo que pensaba era, en las narrativas tengo también alguna experiencia en narrativas por el campo del que provengo, que es el campo de las ciencias de la educación, y he hecho además algún recorrido formativo al respecto. Pero mi inquietud en relación al lugar donde hoy estoy, que es jóvenes y adultos, en SENS, tiene que ver con cómo recuperamos desde narrativas posibles de nuestros y nuestras docentes y cómo acompañamos ese proceso. Soy además asesora pedagógica. Con Silvina hicimos algunas propuestas como en el trabajo integrador del módulo anterior, que tenían que ver, por ejemplo, con algunas recuperaciones eh, más escuetas, a lo mejor breves o sintéticas, respecto de las prácticas educativas en distintos formatos, que se compartieran en algún entorno de socialización, pensamos generalmente en lo digital, pero bueno, me encantó el material y sigo pensando y buscando desde allí, ¿no? Desde qué herramientas me puede ir ofreciendo para ir recuperando esas distintas voces, entendiendo que si bien lo que vos decías es cierto, no tenemos 30 alumnos, pero tenemos una complejidad al interior de nuestras aulas y una particularidad en jóvenes y adultos que se suma a todo lo que implica el ejercicio de la docencia, que a veces hace que los tiempos no estén a nuestro favor. Entonces, desde la asesoría, ¿cómo propiciamos y cómo acompañamos para que estas narrativas puedan emerger y puedan ser también un elemento que nos permita crecer en nuestra formación docente? Bueno, eso, compartía eso y
quizás mi trabajo final de la propuesta esté muy enfocado a seguir pensando o sosteniendo esas inquietudes. Creo que una práctica que también tenemos que empezar como docentes es hacer el registro, porque creo que no hacemos un registro de esas prácticas o de esas experiencias, eh, porque también en ese registro otros van a aprender también de ese registro, ¿no? Entonces, bueno, digo que por ahí también podemos empezar desde ese lugar. Muchas veces, en esto que te decía, que vamos en el día a día avanzando y muchas veces eso se nos pasa. Personalmente, yo también entendí el tema del registro cuando empezás a ver el resultado y ahí decís, ah, mira, salió esto. Recuerdo siempre una situación de un estudiante que venía, asistía, pero no avanzaba, no avanzaba. Pero cómo le encantaba dibujar, pero le encantaba dibujar. En ese momento daba el espacio de proceso socioeducativo, la educación argentina, y lo tuve 2 años porque era un graduado presencial, la opción y el formato que teníamos en ese curso. Y en un momento dije, bueno, a ver, y el primer semestre como que se la llevó, digamos, no lo aprobó, el segundo no. Entonces le hice hacer todo un recorrido con imágenes que al final él solo le digo, bueno, a ver, ¿qué hicimos acá? Y me explicó todo el espacio. Entonces hasta él se quedó como, después cuando terminó me dijo, profe, yo me sabía todo. Y sí, entonces digo, por ahí son experiencias, y yo ahí entendí esto de, mira, las experiencias, mira, también mirar al otro, ¿no? Y registrarlo. Y cada vez que lo puedo compartir, los mismos docentes me dicen, ah, sí, porque fulanito también me pasaba. Y digo, bueno, creo que eso, por ahí tenemos que ver el tema de hacer el registro, de poder compartirlo también. Porque a veces una experiencia te sirve a vos y capaz que a otro colega no. Pero digo, es esta retroalimentación permanente de todos, entre todos, ¿no? Bueno, Alejandra creo que también había levantado la mano. Sí, sí. En realidad yo soy la que pongo la palabra estandarización. Ujú. Y en realidad, ¿por qué la pongo? Si bien entiendo que la estandarización puede ser contradictorio cuando uno la aplica de manera rígida en un contexto de una práctica situada, obviamente. Pero como vos dices, Katia, el registro lleva a que uno también tenga ciertos criterios, métodos o productos que uno los pueda relacionar para garantizar también la consistencia, ¿no? En el discurso, y en realidad es por eso que pongo la estandarización, que para mí me parece que es importante porque es un registro también de prácticas en donde al otro, o al compañero, o al otro colega, y hasta los mismos estudiantes les puede ayudar, ¿no? Sí. Y a mí me parece que también leí lo del módulo y yo he quedado como muy pensando en esta cuestión que generadora de saberes críticos, ¿no? Esto de generar, esto no solo de describir, sino que también interpretar experiencias, eh, extrae aprendizajes políticos, éticos y metodológicos. Esto es lo que a mí me hizo reflexionar la lectura. Las voces que se invisibilizan o las contradicciones que emergen, ¿no? A mí me fue muy productivo. Bueno, bueno, me alegro. Y bueno, también, ¿no? Por ahí uno, en este caso, Alejandra, por ejemplo, puso la estandarización, pero claro, ella entiende esa estandarización en ese sentido, ¿no? Cuando vos lo dejas plasmado en algún lado, bueno, te queda No, como, y entiendo pero también la sí, estandarización como una parte metodológica, ¿no? sí, Yo vengo de las metodologías, yo soy socióloga y vengo, tal vez que por un error mío también de profesión, ¿no? Y por eso también puse metodología y también puse investigación, ¿no? Que creo que eso es la palabra, el sistematizar, ¿no? Experiencias. sí, bueno, después lo vamos a ver también en el eje 3 con Oscar Jara, por ahí Oscar Jara nos plantea esto, la parte teórica con la parte práctica y la parte metodológica, como que hace toda esa relación, entonces tiene que ver un poco todo con todo, ¿no? Y hablando de esto también, lo que en el eje 1 al menos,
con Messina. Messina nos plantea esa sistematización como esa interpretación crítica de las experiencias vividas, ¿no? Entonces, planteándola de ese lugar, también, bueno, vamos haciendo ese registro. Y también nos plantea Messina nos hace como esa diferenciación de la sistematización de otras prácticas, como por ejemplo la evaluación, ¿sí? Entendiendo la evaluación como que ese que termina juzgando algún tipo de resultado, ya sea cualitativo o cuantitativo, y de la investigación académica, ¿no? Que también está esta investigación que aplica a otras teorías externas. En cambio acá plantea esto más que nada basado en esa experiencia, ¿no? Parte de la experiencia para reconstruirla críticamente y poder generar aprendizajes con ese valor pedagógico que tiene esa experiencia. Bien, vamos a pasar al eje 2, si te parece, Maru. Así vamos avanzando. Sí, mientras las escuchaba, pensaba, digo, no es necesario que nos vayamos tan lejos para pensar como ejemplos prácticos de la aplicación de esto. Digo, creo que todos nos vimos atravesados si estábamos trabajando en ese momento en el ámbito educativo durante el 2020, el 2021, el valor que puede tener sistematizar una experiencia. Cuando, digo, todos tuvimos que quedar en nuestras casas y empezar a trabajar desde la forma virtual, digo, ¿cómo trabajamos de la forma virtual? ¿Qué se podía hacer? ¿Qué no? ¿Cómo probábamos? Digo, el hecho de poder pensar en el uno a uno y después compartir experiencias con otros fue un elemento clave para, digo, primero para sostenernos nosotros en la tarea docente, para sostenernos como escuela y para sostener nuestros estudiantes. Entonces, digo, pensar una, un ejercicio de la sistematización, poder adaptarlo y poder tomarlo como propio y hacerlo de esto un hábito, para nosotros en jóvenes y adultos, donde muchas veces, esto yo lo he hablado muchas veces en mis escuelas, pecamos de no dejar por escrito las cosas que hacemos, las prácticas que tenemos, las discusiones que se dan en nuestros espacios. Bueno, a veces un poco pareciera que no hay nada, hay mucho, pero no hay registro. Entonces, bueno, la sistematización en esto ocupa un lugar clave de poder dejar en evidencia y visible todas las prácticas que se hacen en jóvenes y adultos, que son sumamente variadas, que son muy ricas, muy poderosas, y que a veces, bueno, si una persona en el ámbito educativo no ha llegado a la modalidad, las desconoce. Entonces, un poco para ir volviendo al tema. En el eje 2 van a ver que vamos a empezar a introducir, o si ya los han visto durante esta semana, que vamos a empezar a ver específicamente los rasgos y perspectivas que existen en relación a la sistematización de las prácticas. Y siempre entendiendo que, bueno, las prácticas son situadas, ¿sí? Y son críticas y son transformadoras, son personales. Digo, nadie puede registrar una práctica que no la ha realizado, ¿sí? Entonces, por eso cuando recién Alejandra un poco decía que ella la asociaba con el tema de de la estandarización y también con el tema o la temática de investigar, digo, no, no está para nada alejado. Es una forma tal vez no tradicional de investigación, pero que a la vez, digo, va a llevar a eso, a un resultado que nos tiene que permitir poder hacer una reflexión crítica de nuestras prácticas, de los resultados que estamos teniendo. Y con eso no quiero decir que sea buena o mala, que sea fallida o exitosa. No, simplemente poner en evidencia qué es lo que estamos haciendo y ver a partir de ahí, llevar una, digamos, como un análisis un poco más profundo. Em, de ahí que justamente lo que queremos a partir de en este eje y también lo que nos va a llevar después al eje 3, que va a ser como un poco más específico y concreto con las herramientas, es poder empezar a darle esta comprensión profunda y que nos permita resignificar las experiencias, nuestras experiencias y también la de nuestros estudiantes. Y por ende, orientarla siempre a la transformación, que en definitiva es sin duda lo que esperamos generar con nuestros estudiantes de la modalidad de jóvenes y adultos, ¿no? Bien, no sé si Karina había levantado la mano recién, quería consultar Ah, sí. algo.
Sí, sí, quedó un poco atrás porque tenía que ver con la charla Ah, anterior, ¿no? Pero tenía que ver con que una de las cuestiones que yo estuve percibiendo también en las lecturas, sobre todo la primera, la segunda vengo un poquito más atrasada, es esta importancia de la coformación, si se quiere, ¿no? El compartir experiencia y desde allí, bueno, aprender pero hacerlo colectivamente, esta idea de comunidad de aprendizaje que aparece con tanta fuerza hoy. Y Sí. pensaba en la Tal cual. importancia de los equipos de gestión o de recurrir a los equipos de gestión para que estas propuestas, esta propuesta de narrar, de recuperar, de reflexionar, de coaprender, tengan algún tipo de sostenimiento institucional. Si no, me parece que corremos el riesgo de que quede en la intención individual, que puede ser buenísima, pero que si no estamos haciendo una investigación en otro marco, tenemos el serio riesgo de que se diluya. Entonces, desde el rol que tengamos, desde el de profe también, de promoverlo, pero buscar siempre el apoyo desde la gestión. Eso, compartir eso, para sostenerlo, si no me parece difícil. Sí, Karina, muy bueno el aporte y sí, poder plantearlo también desde la parte, y es más, institucionalizar alguna de estos registros, ¿no? Estas prácticas. Bien, vamos a ir al eje 3. En el eje 3, bueno, nos hemos basado un poco más en lo que es Oscar Jara, porque bueno, queríamos como ya ir como a esa parte más práctica o este registro, esta narrativa, ¿no? De las experiencias, donde, bueno, Jara nos dice, bueno, o concibe esta sistematización como ese proceso político pedagógico que recupere el valor de las experiencias populares y educativas para construir conocimiento colectivo. Es lo que nos plantea Oscar Jara, ¿no? En su libro, en su material bibliográfico. Y él nos detalla esas fases del proceso de sistematización. Nos plantea 5 fases, donde tiene el punto de partida, que es la fase 1, ¿sí? Ese punto de partida donde tiene que ver con esa participación, es decir, ser parte de esa experiencia a sistematizar, ¿sí? Ese registro de las experiencias, tener ese compendio, digamos, de las experiencias de lo sucedido. El segundo punto, las preguntas iniciales, cuestionarme, ¿no? El por qué, ese objetivo, ese propósito que quiero conseguir con esta experiencia que voy a sistematizar. El qué queremos sistematizar también, ¿no? Poder elegir entre esas experiencias, las más significativas o las que tengan mucho más un rasgo para poder trabajar esta sistematización. Recuperar ese proceso vivido, es decir, ese análisis, esa interpretación de esa experiencia. Una cuarta fase, esa reflexión profunda, donde nos lleva al análisis. Y el último punto nos habla del punto de llegada, las conclusiones, ¿sí? A qué llegamos o cuál es el conocimiento al que se logra conseguir con esa sistematización de la experiencia. Vale, no sé si había levantado la mano, quería Sí, sumarte, que- sí. quería compartirles que, a ver, ahí abajo, ahí está. Quería compartirles gracias por sus aportes, ¿sí? Cari, es verdad que lo que vos decís, que es importante eh, poder tener el apoyo, y nosotros desde el instituto, es nuestro objetivo. En primer lugar, que ustedes tengan estos primeros pasos de cómo se sistematiza, viste las primeras experiencias. Algunos de ustedes ya han tenido experiencias, como recién decía la profesora, yo estoy produciendo algunas narrativas, viste, es poder empezar a tener los primeros pasos de cómo sistematizar la propia experiencia, viste, experiencias personales, experiencias colectivas. Y animarnos a esto, a producir conocimiento, a nosotros ser generadores de ese conocimiento. Muchas veces nos pasan los docentes que estamos habituados a, bueno, el conocimiento tal vez está afuera y nosotros tomamos algunos aportes de esos autores para aprender. Pero nosotros también podemos aprender de nuestra propia experiencia, reflexionándola, como dice la profe Katia, con estas etapas, sí, que nos propone Jara. Eh, pero también nosotros podemos construir conocimiento y conocimiento que podemos hacer circular en nuestra modalidad. Entonces,
Ahora ustedes en este taller tienen, que es un taller corto de 3 semanas, esta primera aproximación, sí, pero es nuestra intención y lo hemos hablado con la rectora anterior, con el equipo actual del instituto y también con la modalidad EPJA, poder hacer recorrer y publicar y hacer recorrer por nuestra modalidad sus producciones, ¿sí? Ustedes como productores de este conocimiento vivo, situado, contextualizado, ¿viste? Y entonces es nuestra intención desde el instituto poder hacer circular todo lo que acá se produzca, especialmente en los trabajos finales, ¿viste? Y en los trabajos finales de la especialización. Porque en eso todos los que estamos acá coincidimos de que es importante nosotros generar un propio conocimiento también de lo que está pasando en esta escuela, en tu práctica, en este curso, ¿sí? Conocimiento reflexionado, construido, ¿sí? Y que puede enriquecernos no solamente al que escribe, al que produce, sino también a los que leen eso que nosotros hemos producido. Entonces, en eso confiamos nosotros que se puede hacer una construcción que en algún punto empieza siendo personal y después la construcción empieza a ser colectiva cuando también es compartida, ¿no? Crear una red, sí, eso es súper potente, Karina, como vos decís. Entonces, bueno, este es nuestro objetivo cuando hicimos la especialización y cuando así la pensamos, ¿viste? Es que, bueno, nosotros también en la EPJA, en Mendoza, los docentes que trabajamos y que estamos haciendo esta especialización, generar conocimiento y generar conocimiento para otros también y otras también, ¿no? De nuestra propia modalidad. Eso nada más, Katia. Gracias, Vale, gracias por los aportes. Bien, bueno, no sé si hasta acá en el recorrido de los tres ejes tienen alguna consulta, alguna duda, pregunta, aclarar algo, sumar algo más, porque si no, bueno, vamos a pasar, Malu, si te parece, al práctico integrador, que es la Perfecto. última, así más o menos les explicamos a los colegas cómo sería. Bien. Primero, de más está aclarar que todo lo que hemos estado charlando hoy va a quedar grabado y también está digo, en los materiales, por si llega a surgir alguna duda, ¿sí? Como creo que la mayoría de ustedes ha hecho este comentario, todos los materiales son bastante cercanos porque también son autores que son bastante cercanos. Y con esto quiero decir que son autores que han podido hacer una bajada de cuestiones teóricas de forma muy simple, ¿sí? Porque cuando uno puede pensar en profundidad, digo, son conceptos bastante abstractos, pero que han podido hacerlos cercanos para cualquier persona que lo pueda leer, ¿sí? Entonces, a partir de estos materiales, la actividad que les queremos proponer como cierre de este taller es poder justamente que ustedes tengan una experiencia de poder ustedes mismos recuperar una experiencia educativa situada de ustedes actual, ¿sí? Entonces, la idea es en formato narrativo que puedan hacer una descripción. ¿Por qué quiero decir en formato narrativo? Porque cuando ustedes lleguen al eje 3 van a ver que Oscar Jara, él propone varias formas en que uno puede hacer una recuperación o una sistematización de una experiencia. Nosotros hoy nos vamos a tomar en un modelo, no quiere decir que sea el único. Inclusive van a ver que en el eje 3 nosotros le hemos puesto un ejemplo de una experiencia de CEPJA, de una recuperación. Esa recuperación de esa experiencia no está en formato narrativo, está en formato cuadro, es mucho más sistematizada, si se quiere decir. Eh, Hacemos esta aclaración para que entiendan que hay innumerables formas de poder recuperar experiencias, solo que hoy nos vamos a mover en algunos formatos, tal vez para que sea más claro para todos y todas, ¿sí? Bien, entonces, esta actividad final les hemos puesto a mano izquierda las consignas, a mano derecha la grilla de evaluación.
No se preocupen, vamos a ir de parte en parte. Entonces, ¿en qué va a consistir esta actividad? ¿Sí? Justamente cada uno de ustedes va a seleccionar una experiencia propia, ¿sí? Que les sea significativa por la razón que quieran, ¿sí? De poder recuperar. Sí, lo que les pedimos es que sea reciente, ¿sí? Para que puedan recordar con mayor detalle y profundidad todo lo que van a ir recuperando, ¿sí? Les vamos a pedir que puedan fundamentar y justificar de forma breve por qué para ustedes es significativo recuperar dicha experiencia, ¿sí? Y justamente en sentido, en función de esa fundamentación y esa justificación, poder pensar qué sentidos tiene para ustedes poder recuperarla y qué potencial les permite a ustedes generar conocimiento, dicha recuperación, ¿sí? Son dos preguntas que consideramos claves para poder después ir pensando y resignificando dicha recuperación, ¿no? Y lo que les hemos dejado, lo van a ver en el material cuando lo descarguen, es qué es lo que nosotras vamos a tener en consideración a la hora de evaluar la recuperación de experiencias o la sistematización que ustedes han hecho, ¿sí? Entonces les hemos puesto 7 criterios que son los que vamos a tener en cuenta nosotras a la hora de evaluar. Uno va a ser la coherencia y la claridad del informe, la justificación, que es la que les hemos solicitado de esa experiencia seleccionada, que pueda haber una articulación tanto de lo teórico como del práctico, ¿sí? Que puedan hacer en esa recuperación una aplicación justamente de las herramientas metodológicas que hemos visto, que hemos estado viendo en este recorrido de los 3 ejes, ¿sí? Que puedan hacer una reflexión crítica en relación a esa recuperación y de los aprendizajes que les ha permitido la misma actividad general, que puedan hacer en la misma una propuesta de esa socialización de esa experiencia. Y en esto, digo, nos movemos, digamos, o tomamos lo que acaba de decir Valeria, ¿no? El poder que puede tener el socializar una experiencia, una recuperación, una sistematización de una experiencia con compañeros, con colegas, con otros docentes, ¿sí? Y pensar, digo, desde el lugar en el que cada uno se ubica, bueno, ¿cómo podemos socializar esto? ¿De qué forma? Quiero generar encuentros, lo quiero compartir en un blog, lo quiero hacer un Padlet con experiencias de otros docentes. Digo, acá les dejamos la puerta abierta para que ustedes puedan pensar también, digo, desde las cuestiones reales de la institución, de la organización escolar, en el medio en el que se encuentran, bueno, ¿cuál puede ser una propuesta para que esto se socialice? Para que no solo se quede en un aprendizaje que puedo hacer yo mismo, sino también qué aprendizaje puedo permitirle a otros y qué otros aprendizajes de otras personas me pueden llegar a mí, ¿no? Y Ujú. el último punto va a ser la presentación y el formato, que es al que pasamos ahora. Bien, ¿cuál es el formato de entrega? Es decir, lo formal de la presentación, ¿sí? A mano izquierda van a tener la estructura y a mano derecha, digamos, son las cuestiones formales de cómo les pedimos que sea presentado dicha narración, ¿sí? A modo de estos detalles de lo formal, digo, ¿no? Tiene que ser un informe escrito, como ya hemos dicho, y les vamos a pedir como requisitos la extensión que no sea más de 3 páginas, ¿sí? Que la letra en la cual la presenten pueda ser Arial o Calibri, siempre en tamaño 11, con un interlineado de 1.5, márgenes de 3 centímetros y en formato de archivo PDF, ¿sí? Y después, a mano izquierda, la estructura que les vamos a solicitar que el mismo tenga. Una portada, ¿sí? Una introducción, que es en la cual ustedes presenten cuál va a ser la recuperación de esta experiencia que van a estar narrando, ¿sí? Con su correspondiente justificación, ¿sí? Después el desarrollo mismo, ¿sí? Que en el mismo haya esté estructurado en función de poder recuperar ese proceso, digo, de forma tanto cronológica como de temas, ¿sí? Porque puede ser que una experiencia que al principio pensábamos que cuyo eje era un solo tema, después vamos viendo a medida que lo vamos narrando que pueden ir surgiendo otros, ¿sí?
y a partir del mismo que surge ese análisis crítico en relación a qué sentidos, tensiones, qué contradicciones pueden haber y qué aprendizajes se logran a partir del mismo. Es decir, tiene que haber una reflexión tanto desde lo profesional y desde lo pedagógico sobre eso que se aprendió, ¿no? Y por último, esta conclusión en función de responder a la pregunta, bueno, ¿qué dejó la sistematización como proceso? A mí, como docente, al haber realizado esta experiencia, ¿qué me deja a mí? ¿Qué puedo aprender de este proceso? ¿Qué me llevo? ¿Sí? Em, a ver, ¿ha sido clara la explicación? ¿Hay dudas, preguntas, consultas? Sí, Alejandra. No, muy clara, clarísima. El formato, la explicación, la extensión. Solo que a modo personal quería hacerles una consulta porque yo me he jubilado de la parte de la provincia y estoy dando clases en la universidad, en ciencias políticas, y tengo una cátedra. ¿Yo lo puedo hacer en función de la cátedra? Sí, mientras sea una experiencia donde la experiencia, Sí, y la experiencia la estoy hoy trabajando y la estamos trabajando con el SAPOI, con Traces, una cuestión de armar un bot. Por eso les preguntaba que si yo podía, porque si no, tengo que inventar, la verdad, porque no estoy frente a alumnos, a estudiantes. No, no, sí, no, yo sí. creería igual que Katia que no habría problema. Antes que inventar es mejor irnos a una experiencia real y que No, y es verdaderamente te jóvenes y sirva. adultos y hay problemáticas y en De realidad acuerdo. es sistemático, es sincrónico, es todo lo que ustedes dicen también, pero eso quería preguntarles, ¿no? No, sí, presentarla, en este caso no tener una experiencia en joven y adulto, pero digo, la idea es que también esto, más allá de que es una especialización específica de la modalidad, también las experiencias las tenemos en todos los niveles, el ámbito educativo, pero bueno, No, claro, y puede sí, sí, ayudar sí. esto también, y estoy dispuesta de verdad a socializarlo, por supuesto, porque es bastante, eh, eh, trabaja, creo, el tema de la retención y el tema del egreso, ¿no? Que son dos cosas que a nosotros nos preocupan en todo el sistema educativo. Sí, la Tal cual, modalidad son es las una de ellas. preocupaciones Sí, actuales. sí, así es. Ok, muchas gracias. Bien, Ale. Bueno, ¿ninguna otra consulta, dudas que tengamos? Ya vamos terminando también la reunión, ¿no? Bien, pasamos a la última, les dejamos como esta, más allá del muchas gracias y el poder compartir, creo que también esta invitación a poder seguir trabajando en esto, ¿no? Y esto que Karina por ahí decía, bueno, el tema de poder hacer el registro y que también la parte de gestión colabore y lo tome en cuenta, bueno, creo que también está buenísimo para seguir trabajando en eso. Eh, por eso la última frase que quisimos poner es esto, ¿no? Invitarlos a seguir sistematizando nuestras experiencias educativas, no solo como un ejercicio reflexivo, sino como una herramienta poderosa para transformar realidades, construir saberes pedagógicos, situado y fortaleciendo el derecho a la educación, ¿no? En este caso de jóvenes y de adultos, pero como digo, en todos los niveles. Creo que la experiencia de todos tiene que ser en toda esta labor educativa que venimos transitando cada uno desde nuestro lugar. Y también digo, creo que muchos lo han dicho, pero es muy difícil educar y es muy difícil hacer escuela en soledad. Y si hay algo que la modalidad de jóvenes y adultos siempre ha sido su batallita, su eh, peón Fuerte de y batalla, fuerte. vamos a decir, ha sido que siempre ha podido pararse en un lugar desde lo comunitario, desde el trabajo en red, ¿sí? Y creo que pensar la sistematización de experiencias como una herramienta para poder hacer llegar a todos cuáles son las experiencias que se están llevando a cabo en las escuelas, en las aulas, cuáles son los desafíos actuales que estamos teniendo, qué podemos aprender a partir de esto, qué podemos pensar a partir de esto, qué reflexiones críticas nos lleva a hacer sobre la modalidad, sobre los estudiantes, sobre el sistema educativo en general. Creo que es sumamente valioso y una herramienta que empieza a cobrar un valor bastante importante. Entonces, em,
nos quedamos contentas si por lo menos a partir de este taller ustedes se pueden llevar una estrategia más para poder tener en su día a día o en el momento en que la consideren necesaria. Así que, bueno, por mi parte ha sido un placer encontrarnos hoy y cualquier cosa que necesiten nos pueden escribir, cualquier duda, eh, cualquier comentario que nos quieran hacer llegar, estamos abiertas para eso. Exactamente. Muchísimas gracias a todos y a todas. Excelente Muchísimas el gracias taller, por haber estado. chicas. Gracias. Excelente el taller y excelente esta de nuevo herramientas que nos enseñan. Buenísimo. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco mucho, muy interesante el taller, sobre Gracias. todo por la propuesta de compartir esto de socializar las experiencias, nos hace mucha falta, más allá de que somos de trabajar de esa forma, pero está bueno, ¿no? Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas Chao, chao. gracias. Chao a todas, todos. Chao.